Grande. Voy a tratar de que la clase no sea larga. Siempre intento hacer eso, pero no siempre me resulta. Eh, la nueva unidad que toca ahora es la unidad de trabajo-energía. ¿Ya? Aquí para realizar trabajo-energía es importante saber realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Así que la gente que aún tiene problemas de dinámica de realizar el diagrama de cuerpo libre, tienen que tarde o temprano aprenderlo, porque aquí igual se aplica. ¿Ya? Entonces, la que veremos hoy día, esta semana, será trabajo de energía. ¿Ok? El trabajo en física, el trabajo en física es distinto al concepto del trabajo que utilizamos cotidianamente, ¿ya? De hecho, no tiene como que nada que ver con lo que nosotros le decimos trabajo. El trabajo en física es, en sencillas palabras, es la facilidad con la que, la facilidad con la que la fuerza puede realizar un desplazamiento. ¿Ya? La facilidad de que la fuerza puede realizar un movimiento en un cuerpo, ¿ya? Acuérdense que, siempre les repito, que estamos estudiando dos ramas del movimiento, que es el cómo se mueven y el por qué se mueven. El por qué se mueven en la dinámica, ¿cierto? Cuando empezamos a aplicar una fuerza, y el rendimiento, la facilidad de que puede mover ese cuerpo es el trabajo, ¿ya? ¿Cómo se define el trabajo? Por fuerza, por desplazamiento, ¿ya? La fuerza es un vector y el desplazamiento es un vector. Por lo tanto, vector por vector me va a dar un escalar. ¿Ya? Es decir, que no es un vector, no tiene ni dirección ni sentido, simplemente es un número. Más adelante les voy a explicar que se llama producto punto. Producto punto, punto. ¿Ya? El producto punto es un producto diferente a la multiplicación cotidiana y es el producto cuando cuando multiplicamos dos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Tenemos un cierto objeto, un cierto objeto que tiene un cierto desplazamiento en X, un cierto desplazamiento, una cierta distancia, y se le aplica una fuerza, ¿ya? Que puede ser bajo un ángulo o puede que no, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el trabajo que realiza esa fuerza, que es F por delta R, o como también lo podemos escribir como producto punto, el módulo de F por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿ya? Este coseno, o sea, este ángulo no es cualquier ángulo, es el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza aplicada, ¿ya? En este caso, coincide que la fuerza de inclinación de la fuerza F es el ángulo que hay contra el desplazamiento, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver que no siempre va a ser el mismo ángulo, ¿ya? Va a depender de la fuerza que estamos estudiando. El producto punto, o también conocido como el producto escalar, es el producto entre dos vectores y que me den un resultado escalar, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el producto, el vector U por el vector V, será igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno de alfa, ¿ya? Coseno de alfa serían los vectores que están entre ellos. Si yo tengo, este es el vector U, este es el vector V, coseno de alfa, alfa sería el ángulo que están entre ellos, ¿ya? Ese producto me va a dar una escalar. Como encontramos alfa, pues despejando de acá y aplicando al coseno, podríamos encontrar el alfa, ¿ya? Le hago un aviso, le hago una especie de, como de qué es lo que vamos a ver más adelante, que este es el producto punto entre dos vectores que me da un escalar, pero también existe otro producto entre dos vectores que me da otro vector, ¿ya? Ese se llama producto cruz. Que eso lo vamos a ver, lo van a ver hoy día en el laboratorio y lo van a ver más adelante cuando estudiemos torque, ¿ya?
que es simplemente más complejo, pero se escribe así, U cruz U. ¿Ya? Y me va a dar otro vector, a diferencia de este que me da un escalar. ¿Ya? El producto punto, tenemos tres puntos importantes del producto punto, o del trabajo, mejor dicho. Hay una parte cuando no se genera fuerza, cuando, o sea, perdón, cuando no se genera trabajo. Recordemos que el trabajo es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de alfa. Van a existir puntos donde no se realizan trabajos. Van a existir puntos donde el trabajo es el máximo y positivo y van a haber puntos donde el trabajo va a ser negativo, máximo negativo. ¿Qué creen ustedes que me van a decir esos puntos? ¿Cuál va a ser el factor de diferencia entre cada punto? ¿De qué me va a depender de que un trabajo sea positivo, de que un trabajo sea nulo o de que un trabajo sea negativo? ¿Alguien tiene una idea? El ángulo. Bien, Drago. El ángulo. ¿Cierto? Porque aquí que tenemos, tenemos el módulo de la fuerza, ¿cierto? El módulo de la fuerza que nunca va a cambiar, no sé, 20 newtons, 15 newtons. El desplazamiento, que también es un ángulo, o sea, perdón, es un módulo, es un número que jamás va a cambiar, ¿cierto? 3 metros, 4 metros, etcétera. Pero lo que sí me puede cambiar mi trabajo, de lo que me llega a decir que tengo un trabajo positivo, un trabajo negativo, un trabajo nulo, va a ser este factor, el coseno del ángulo, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar los puntos importantes del coseno. Cuando θ es cero, no, cuando θ es 90 grados, recordemos que el coseno de 90 grados es 1. Por lo tanto, trabajo que es módulo de fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de alfa, coseno de, coseno de delta x, coseno de 90 es 1, sería módulo de f por el módulo del desplazamiento. ¿Ya? Ese sería nuestro trabajo máximo. Es el máximo trabajo que podríamos tener cuando las fuerzas... No, perdón, ¿qué está diciendo? Ah, nadie me dice. Todo lo contrario, por mí. Que soy el coseno de 90 no es 1. Perdóname. Sí. Intenté cambiar de programa a ver si sería mejor y no. Ya. 90 grados. Bien, todo lo que dije. Coseno de 90 grados es cero. Ya. Entonces, cuando yo quiero calcular el trabajo, el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento, por el coseno de 90, todo esto es cero. Entonces, ese es el trabajo nulo. Ya, perdón. Coseno de 90 grados es cero. Entonces, cuando las fuerzas están perpendiculares, como por ejemplo el peso, mg, y nos movemos un desplazamiento x, el peso no va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque me forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Y ahora sí, lo que les comentaba, cuando una fuerza es máxima positiva, cuando el ángulo entre ellos es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 grados es 1. El coseno de 90 grados es cero, el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto,
el trabajo, que es el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno de cero, esto es 1, vamos a tener el mayor valor posible que pueda tener el trabajo. Cuando va a ser negativo, un ejemplo de esto podría ser, no sé, tener un cierto objeto y le aplicamos una fuerza no inclinada, ¿cierto? Una fuerza paralela a su desplazamiento. Aquí, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza va a ser 0 grados. ¿Ya? Y esto sería un trabajo máximo. Una fuerza opuesta al desplazamiento sería un trabajo negativo. ¿Ya? Si tuviéramos este mismo ejemplo, que se mueve en una distancia delta x, pero tenemos un trabajo, una fuerza, perdón, una fuerza en contra del desplazamiento. ¿Ya? Aquí tendríamos un ángulo de 180 grados y tendríamos un trabajo negativo, porque 180 grados, el coseno de 180 grados es -1. Por lo tanto, el trabajo sería el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento y todo esto por el coseno de 180. 180, todo esto sería máximo negativo. Sería menos módulo de fuerza por el delta X. Ya. Esos son tres puntos importantes del trabajo, cuando son perpendiculares, son paralelas en el mismo sentido y cuando son paralelas en sentido opuesto. ¿Qué va a ocurrir con los demás casos? Y que varía entre el coseno entre 0 y 1, entre -1 y 1. Van a ser los distintos tipos de trabajo con distintas inclinaciones de la fuerza. ¿Me explico? Antes de ver un ejemplo, eh, ¿cierto? ¿Qué pasa con los gráficos? Si yo graficara fuerza en función del desplazamiento, ¿cierto? Fuerza en función del desplazamiento, el área bajo la curva sería el trabajo. Ya, como la fuerza está en newton y el desplazamiento está en metros, lo que tendría la unidad del trabajo son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y esto, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos julios o julios. ¿Ya? Mi profe me enseña que es julios. Lo que dicen julios. Esto es energía y esto es trabajo. ¿Ya? Nueva unidad de medida. Si se acuerdan de dinámica, la función de cómo se comporta la función, no, la fuerza en función del desplazamiento, podríamos tener demasiadas curvas, ¿ya? No necesariamente tendría que ser una curva constante. Podríamos tener una fuerza de desplazamiento y tener una curva ascendente. O una fuerza, o una fuerza del desplazamiento, una curva descendiente, perdón. Podríamos tener constantes en distintos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos una ecuación explícita entre la fuerza y el desplazamiento, ¿ya? Podríamos tener cualquier cosa, ¿ya? No es como cinemática donde sabemos que la velocidad versus tiempo en un MRU siempre iba a ser lineal, ¿ya? Acá es distinto. Acá podría tener cualquier gráfico de la fuerza en función del tiempo. Lo único que me importaría sería que el área bajo la curva va a ser el trabajo realizado. Ahora bien, un ejemplo. Eh, Imaginémonos que tenemos un bloque de masa M1 que se mueve una distancia D.
se desplaza a una distancia d y se le está aplicando una fuerza F con ángulo θ elevado, ¿ya? Y que aquí existe roce. Hay un roce, un mu distinto de cero, ¿ya? Estudiemos el trabajo realizado por todas las fuerzas presentes sobre M1, ¿ok? Para eso tenemos que recordarnos, devolvernos un poco y aplicar el diagrama de cuerpo libre sobre M1 y analizar qué fuerzas tenemos sobre M1. Ya. Tenemos el bloque M1, como se mueve de manera horizontal, voy a trazar su eje de coordenadas de esta forma y voy a anotar todas las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Ya? Sobre él tenemos, ¿cierto? Una fuerza normal, ¿cierto? Siempre perpendicular a la superficie, una fuerza de peso, su propio peso, apuntando siempre a la tierra, ¿cierto? Para abajo, y una fuerza de roce en contra del movimiento. Si alguien todavía tiene problemas con los diagramas de cuerpo libre, que lo diga y lo puedo repetir. ¿Ya? Fuerza de roce es eso, está en contra del movimiento. Y la fuerza F, ¿cierto? Que está apuntando acá arriba, pero como el objeto hasta el momento es solo un punto, me sale más fácil descomponer este vector de la fuerza F de θ. ¿Esto lo ven? Si esto no se ve, me avisan. Se Eh, ve claro, profe. ya, gracias. Recordemos desde la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X será igual a este es Fx y esto es Fi. Será igual a Fx, estará dado por el coseno, F positivo, está apuntando al lado positivo del eje X, F coseno de θ, menos fuerza de roce, menos mu por la normal. ¿Ya? Recuerden que fuerza de roce es mu por la normal y que el peso es mg. Y en la sumatoria de fuerzas en I tenemos normal menos peso menos F seno de θ. ¿Ya? Negativo porque todo se está moviendo hacia, ¿cómo se dice esto? El F seno de θ, la fuerza está apuntando para abajo, F de I. ¿Ya? Tenemos eso desde dinámica. ¿Ya? Vamos a estudiar el trabajo realizado por cada uno. El trabajo realizado por la fuerza normal, el trabajo realizado por la fuerza F, trabajo realizado por la fuerza de roce y el trabajo realizado por el peso. ¿Ya? Aquí, así que, no me dejes. Vamos a escribirlo por acá. El trabajo primero de la normal. Trabajo de la normal que ya hice una especie de antes cómo se comportaba. Sería el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. Y si se dan cuenta, si esto se mueve, esto es D, la normal está apuntando para acá arriba, entre la normal y el desplazamiento hay un ángulo de 90 grados.
Ya. Por lo tanto, coseno de 90 grados es cero. Esto es cero. Y no me importa cuánto es la normal, cuánto es el desplazamiento, el trabajo de la normal es cero. ¿Ya? Lo sé porque ellos forman un ángulo de 90 entre ellos. El trabajo del peso será el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? Si se dan cuenta, al igual que la normal está apuntando para acá arriba, el peso está apuntando para acá abajo y también forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, por el coseno de 90 grados es igual a cero. No realizan trabajo. El trabajo de la fuerza de roce sería el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el ángulo que forman entre ellos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser ese ángulo? Si este es el desplazamiento, se está en X, ¿cierto? Si este es el desplazamiento que está en X, y la fuerza de roce siempre está apuntando para acá atrás, fuerza de roce, eh, el ángulo que forman entre ellos sería 180, ¿cierto? Es el caso que le mencioné, que es completa y negativa, sería coseno de 180 grados. Sería menos 1, ¿ya? Entonces sería menos mu por la normal, ¿cierto? Porque es un módulo de la fuerza de roce, mu por la normal por la distancia. Y el trabajo de la fuerza F sería el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno que se forman entre ellos, que es el coseno de teta, ¿cierto? Porque la fuerza F está aplicada sobre un ángulo teta. Finalmente sería F por D por el coseno de teta. ¿Ya? Es decir, que tenemos solamente dos fuerzas que realizar un trabajo en este movimiento, la fuerza de roce y la fuerza F. Podemos calcular el trabajo neto, que al igual como la fuerza neta, en la sumatoria, profe, no alcanzo a ver el último. Eh, lo voy a escribir por acá. Trabajo de fuerza F es F por D coseno de teta, ¿cierto? Es el módulo de F por el módulo de delta R por el coseno que hay entre ellos que es teta. Módulo de F, módulo de delta R, D y el coseno de teta, el ángulo teta. Para desaparecer la área interior hay que apretar Alt. Mira ahí, mira Silvio le da... Silvio, ¿puedes escribir eso, pero para todos? Tienen el chat abierto para todos. Puedes escribir eso, lo mismo, pero para todos. Y así todos van a entender. Porque Silvio sabe cómo sacarse la barrita de abajo. Trabajo neto sería fuerza por desplazamiento menos mu por la normal. Me faltó algo. Fuerza por desplazamiento. Oye, el lente este programa no me gustó. Ya. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo menos mu por la normal. Esto es el trabajo neto. Ya, la suma de todos los trabajos realizados sobre un cuerpo. Que vimos que simplemente era la fuerza de roce y la fuerza externa aplicada. ¿Ya? Compliquemos un poquito más esto y, eh, ¿cómo se dice? Y veamos otro caso. Opciones.
Eh, Dice plano inclinado. Dice, para empujar una caja de 25 kilogramos por un plano inclinado a 27 grados, un obrero ejerce una fuerza de 120 newtons, ¿ya? Paralela al plano. Cuando la caja se ha deslizado 3,6 metros, ¿cuánto trabajo se efectuó sobre la caja por el obrero? La fuerza de gravedad y la fuerza normal y del plano inclinado. ¿Ok? Tenemos, eh, tenemos, ¿cierto? La fuerza, tenemos un plano inclinado en un ángulo de 27 grados, su propio peso, que aquí tenemos fuerza seno de teta, el peso en I, entonces peso en I, tenemos el peso en X, que es mg coseno de teta, su normal, siempre perpendicular a la superficie, y la fuerza externa F que le está aplicando el obrero. ¿Ya? Entonces me están preguntando cuál es el trabajo de todas las fuerzas realizadas. ¿Ya? Y al igual que antes, vamos a estudiar fuerza por fuerza. ¿Ya? El desplazamiento, hay que ver el desplazamiento, cómo se comporta, y decimos que se está moviendo de esta forma, la distancia D, en que la caja llega hasta acá. Eh, Como le mencioné, trabajo de la normal sería el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno que forman entre ellos. Y al igual que antes, el ángulo que forman entre ellos son 90 grados, por lo tanto todo esto es cero, no forman trabajo. El trabajo de la fuerza sería el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos, coseno de 0 grados, ¿cierto? La fuerza F está en paralelo y en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, los ángulos que forman entre ellos son 0 grados y sería el trabajo máximo. Sería fuerza por D. ¿Qué fuerza lo dan? Me dice que se ejerce una fuerza de 120 newtons y que se desliza a 3,6 metros. ¿Ya? Entonces tengo esos dos datos para calcular ese trabajo. El trabajo del peso. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer algo más riguroso. ¿Por qué? Porque tengo el peso apuntando para acá y el desplazamiento está apuntando para acá. ¿Ya? Está algo más rebuscado calcular este peso. ¿Ok? Lo que podríamos hacer sería estudiar el trabajo de peso X y el trabajo de peso Y por separado. ¿Ya? Y después vamos a ver qué podríamos hacer con el trabajo del peso, con el vector peso. Pero vemos cómo se comporta el trabajo del vector peso en X y el trabajo del vector peso Y. Peso en X sería módulo de peso en X por el módulo, del desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos. Fuerza de Ross está apuntando para atrás, o sea, perdón, peso en X está apuntando para atrás y el desplazamiento está acá. ¿Ya? Entonces hay un ángulo, el desplazamiento, ¿cierto? Que yo lo dibujo así, pero es esto es vector. Este desplazamiento está apuntando para allá. Entonces aquí hay un ángulo de 180 grados. De 180 grados. Coseno de 180 grados. Esto es
Eso en X es mg seno de teta. Tendríamos mg seno de teta por el desplazamiento que es d por el coseno de 180 grados. Menos mg seno de teta por el seno de teta por el desplazamiento. Ya. Voy a calcular algunos trabajos. Fuerza F era 120 por 3.6. Son 432 julios. Y esto va a ser menos 25 por 9,8 por el seno de 27. Pensé que esto lo saqué diciendo que esto es 27 grados. Pero el seno de 27 por los 3.6. Profe, ¿cuándo es la segunda prueba y el quinto taller? El quinto taller es la otra semana y la segunda prueba, no sé, como antes de Navidad, por ahí. Menos 25 por 9.8 por el seno de 27 por 3.6. Menos 404. Menos 400.4. Este es el trabajo del peso en X. El trabajo del peso en Y será el módulo del peso Y por el módulo del desplazamiento. Sería por el ángulo que forman entre ellos. Y ese ángulo, tengo el desplazamiento, el vector de desplazamiento apuntando para allá. Tengo el peso y apuntando para acá. Y me están formando un ángulo de 90 grados. Por el coseno de 90 grados. Es decir, que el trabajo es cero, de peso en Y. Todo el trabajo lo está haciendo el peso en X. ¿Ok? Pero eso yo lo calculé descomponiendo el peso. Lo calculé descomponiendo el peso. ¿Cómo calcularía el trabajo? Pero utilizando no las componentes del peso, sino utilizando este peso. Son este vector. ¿A alguien se le ocurriría? Ese es el vector peso. Claramente sería el módulo de peso por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Ya? Peso es mg. ¿Ya? Entonces no tengo gran problema con eso. Peso es mg. Delta R va a ser D. Pero ¿cuánto será el ángulo que hay entre ellos? Tengo esto y tengo esto. Este es el vector distancia. Este es el desplazamiento, vector de desplazamiento, perdón. Entonces, delta R. Y esto que tengo acá es mg. Bien, Drago. Lo único que sé es que esto es 27 grados y necesitaría lo que me falta para calcular eso. Pero sé que lo que está acá es 90 grados. ¿Ya? Porque aquí estamos formando un ángulo recto. Sería 90 más 27, 117. ¿Cuánto sería? Mg 9,8, 25 por 9,8 por los 3,5 por el coseno de 117
25 por 9.8 por 3.6, perdón, 3.6 por el coseno de 117 sería menos 25 por 9.8 25 por 9.8 por 3.6 por el coseno de 117 es menos 404 julios. Llegamos a lo mismo. No era 3.6, ahí lo cambiaste. ¿Ya? Ahí, para calcular el trabajo del peso, se complicó, ¿verdad? Porque ustedes no ven esto. El trabajo del peso venía a cero. El trabajo del peso ahí se complicó, pero descomponiéndolo se logró resolver. ¿Ya? Y también se podría haber calculado de una forma directa, pero había que darse cuenta de este ángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Mm, Dame un minuto. Mm, Voy a dejar de... Tengo un problema acá. Un tiro Eso es con lo que es trabajo. Un minuto. Después entenderíamos el trabajo, ¿cierto? Cuando aplicamos trabajo, vimos distintos trabajos, vimos cómo se aplica el trabajo, las distintas formas de cómo calcularlo, pero si nos damos cuenta, cuando aplicamos trabajo, estamos realizando cambios. Menos 400 significa... Profe, ¿qué significa que dé el mismo valor? Me dé menos 404. No, que el trabajo del peso, siempre fue el mismo, siempre fue menos 400.4, ¿ya? Pero el que estaba ejerciendo el trabajo del peso era el peso en X, ¿ya? Peso en Y no estaba ejerciendo trabajo, pero peso en X está ejerciendo todo el trabajo del vector peso, ¿ya? Eso era, por eso nos dan los mismos resultados. Si se dan cuenta, niños, cuando nosotros aplicamos trabajo, cuando se nos genera un trabajo en el objeto, hay ciertos valores que están variando, ¿ya? Están variando las velocidades, están variando las alturas y están variando sus posiciones, ¿ya? Es decir, que hay otra variable que me influye dentro del trabajo. Y esas variables las podemos juntar en un concepto nuevo físico que es la energía. No entiendo esto bien. Tengo un problema con la presentación, pero no sé qué es lo que está pasando. La energía son variables físicas que me están cambiando mientras se están ejerciendo trabajos. ¿Ok? Cuando yo le genero una cierta fuerza a un objeto y lo cambio de velocidad, ¿cierto? Le aplico una fuerza externa y lo muevo del reposo, estoy cambiando su velocidad, ¿ya? Ese cambio de velocidad lo podemos entender como una energía. Y en específico, el cambio de energía con respecto a la velocidad es la energía cinética, ¿ya? Que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Este es el vector velocidad. Como la velocidad está al cuadrado, sería velocidad por velocidad, sería un escalar. La energía es un escalar.
Esa es la energía con respecto cuando cambiamos la velocidad de un objeto. Cuando le cambiamos la altura a un objeto, como en este caso, que el objeto subió, le aplicamos ese cambio de posición, lo asociamos con la energía potencial. ¿Ya? Tenemos dos tipos de energías potenciales, una asociada a la altura y otra asociada a la posición y en específico a los resortes, ¿ya? Que es la energía elástica. La primera, la energía potencial gravitatoria, está relacionada con la altura del objeto, ¿ya? Si tenemos ciertos objetos con ciertas masas y a una cierta altura, van a tener una cierta energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, creo que ahora puedo escribir acá. Por ejemplo, acá, cada objeto tendría diferentes energías potenciales gravitatorias, ya que dependen de la masa y de la altura. El objeto rojo tendría una energía gravitatoria simplemente de 3 por 9,8 por una altura de 3 metros. ¿Ya? El objeto verde tendría una energía gravitatoria de 5 por 9,8 por una altura de 2 metros. Y así sucesivamente, cada objeto tendría una diferencia de energía potencial gravitatoria. 8 kilogramos por 1 metro por 9,8. ¿Ya? La diferencia de la energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como la velocidad está al cuadrado y la masa no es negativa, la energía cinética siempre es positiva. Pero podríamos nosotros tener un caso que tenemos ¿cierto? Un origen, un cierto origen, y tenemos el objeto abajo, menos, menos 3 metros. ¿Ya? Podríamos nosotros perfectamente tener una energía potencial negativa. Kilogramos, tendríamos menos 2 kilogramos por 9,8 por los 3 metros. ¿Ya? La energía potencial gravitatoria puede llegar a ser negativa. Esto es energía gravitatoria, es un vector, un escalar, pues la gravedad es un vector y la altura es un vector. Pues finalmente, energía gravitatoria es un escalar. Y ahora les presento un nuevo tipo de energía y una nueva tipo de fuerza. ¿Ya? Esto es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la energía asociada a la posición y en específico a la posición de los resortes. ¿Ya? ¿Cómo está definida esta energía potencial elástica? Está dada como un medio de K por X cuadrado. ¿Ya? Donde K es la constante del resorte y X la compresión de elongación o elongación del resorte. ¿Ya? Este resorte lo podemos o estirar o lo podemos comprimir. ¿Ya? ¿Qué tanto se estiró o qué tanto se comprimió? Ese factor es X. ¿Ya? Y lo podemos obtener de la siguiente forma. Aquí yo quiero que pongan atención porque es como lo más difícil de algo que más confunde a la gente. El resorte tiene su propio largo, ¿ya? Se le dice largo natural. Y lo llamamos L sub 0. Están construyendo L sub 0. L sub 0 es el largo natural del resorte. ¿Ya? Es el largo cuando no se le está generando una deformidad, cuando no se comprime o no se estira. L va a ser su nuevo largo. Largo
puede ser después de la fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estiro este resorte, le aplico una fuerza y lo estiro, mi largo del resorte ahora va a ser otro largo y va a ser mi largo L. ¿Ya? Pero yo también podría estar comprimiendo este resorte y mi nuevo largo de resorte sería mi largo L. ¿Ya? El largo L es el nuevo largo que tiene el resorte cuando se le aplica una fuerza. ¿Ya? Puede o crecer este largo o puede decrecer este largo. Lo que a mí me interesa para calcular la energía potencial elástica es saber qué tanto se estiró, ¿cierto? O qué tanto se comprimió desde su largo natural, ¿cierto? Dice que el largo natural era el largo cuando no estaba deformado. Para cuando el resorte es estirado, la, la, el factor de elongación, lo que creció el resorte, lo calculamos como L menos L sub 0, ¿cierto? Tiene que ser una cantidad positiva. Sería L menos L sub 0. Ya, el largo natural está como por acá. ¿Ok? Cuando el resorte no está deformado, es x igual 0, ¿cierto? Porque no hay ningún estiramiento. Y cuando estamos comprimiendo el resorte, la compresión sería L sub 0 menos L. ¿Cierto? Porque L sub 0 estaría por acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la energía potencial elástica? Tenemos que obtener la constante, tenemos que eh, evaluar la constante del resorte, que es una constante que es especial para cada resorte. ¿Ya? No todos los resortes tienen las mismas constantes. Y tenemos que multiplicarle al cuadrado de lo que se estiró o lo que se comprimió. Como vemos cuánto se estiró, cuánto se comprimió, vemos la diferencia de las longitudes del resorte. Y también este resorte aplica una fuerza, ¿ya? Y esa fuerza es la fuerza elástica, ¿ya? ¿Alguien tiene duda con esto? Si alguien quiere preguntar algo con respecto a esto, que lo diga. ¿Ok? La fuerza elástica es la fuerza que está generando el resorte, ¿ya? Como mencionamos recién, nosotros podemos o estirar el resorte, aquí estamos estirando el resorte, o podríamos estar comprimiendo el resorte, ¿ya? Pero la fuerza elástica es la fuerza que genera el mismo resorte, ¿ya? La fuerza elástica le está generando una cierta fuerza al cuerpo. ¿Cómo le va a estar generando esa fuerza? Depende de lo que le estemos haciendo al objeto. Si el objeto lo estamos comprimiendo, ¿cierto? Si le estamos aplicando una fuerza para acá, estamos apretando el objeto con el resorte, ¿qué va a querer hacer el resorte? El resorte va a querer empujar el objeto. Lo va a querer empujar, lo quiere tirar para allá, lo quiere tirar para acá. ¿Ya? Entonces, la fuerza elástica estaría apuntando para el sentido de la derecha. Si nosotros estamos estirando el resorte, estamos tomando el cuerpo, estamos tomando el cuerpo y estamos estirando el resorte, lo que va a querer hacer el resorte va a ser atraer al objeto, ¿ya? Va a querer que el objeto se devuelva, ¿ya? ¿Cómo calculamos esa fuerza? Pues tiene nombre. La fuerza elástica es igual a K por lo comprimido.
por lo que se deformó, o por lo que se alargó, o por lo que se achicó. ¿Ya? Positiva o negativa, ¿ya? Usualmente en los libros van a ver que siempre se le pone un menos acá, pero ese menos va a depender de lo que están haciendo. Si estamos comprimiendo el resorte, la fuerza elástica va a ser positiva. Fuerza elástica o fuerza subcar va a ser positiva. Pero si estamos estirando el resorte, la fuerza elástica va a estar apuntando al sentido contrario. Menos K por X. ¿Ya? Esta fuerza es nueva, no la habíamos visto en la semana pasada, en la parte de dinámica, se las presento recién. ¿Ya? Es la fuerza elástica asociada a la energía elástica. ¿Ok? Es una nueva fuerza, fuerza elástica. Y finalmente, si le estoy hablando de trabajos y le estoy hablando de energías, ¿cómo estas dos se relacionan? ¿Ya? Porque estoy mezclando dos conceptos y no lo he juntado hasta el momento. Yo le he dicho que uno le está aplicando fuerzas al objeto, esa fuerza genera un cierto trabajo y ese cierto trabajo genera distintos factores, como un cambio de velocidad, como cambios de altura o cambios de posición. ¿Ya? Todo eso se puede traducir como un cambio de energía. ¿Y cómo me relaciono el trabajo con la energía? Pues tenemos un teorema. Se llama el teorema de trabajo y energía. ¿Y qué me dice este teorema? Me dice que el trabajo neto realizado sobre un sistema genera una variación de energía cinética. ¿Ya? Trabajo neto, que es la sumatoria de todos los trabajos, será igual a la variación de la energía cinética, ¿cierto? La energía cinética, recordemos que es su K, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, ustedes van a preguntarse, ¿de dónde viene eso? Y se lo voy a demostrar. La demostración de cómo el trabajo neto, la suma de todos los trabajos, se traduce a la variación de energía cinética. ¿Ya? Trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Suma el trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3 más trabajo 4. Pero aquí habíamos dicho qué cosa era el trabajo. El trabajo era el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre todos ellos. ¿Ya? Sería la sumatoria del módulo de fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre todos ellos. ¿Ok? Vamos a contextualizar un poco más esta demostración. Y supongamos que tenemos un objeto que se le están aplicando ciertas fuerzas, muchas fuerzas. Fuerza F1, fuerza F2, fuerzas F3, F3, etcétera. ¿Ya? N fuerzas, F sub N. ¿Ya? O sea, le están aplicando N fuerzas. Y que el objeto se esté moviendo, tenga un cierto desplazamiento D y llega a un cierto punto. Vamos a hacer esta demostración un poquito más simplificada y vamos a pensar que el trabajo neto, que la fuerza neta, que todas las fuerzas van a ser, el trabajo neto, perdón, la fuerza neta, la fuerza neta es paralela al desplazamiento. ¿Ya? Es decir, que el ángulo es cero, por lo tanto que el coseno sea máximo. Coseno θ sea, ¿ya? Para calcular un trabajo máximo.
Es decir, que aquí la demostración, realicemos esto uno para calcular todo esto en el trabajo máximo. El módulo de la fuerza es F y el módulo del desplazamiento, un desplazamiento D. ¿Ok? Aún no llego a nada que me diga algo relacionado con la energía cinética. Pero aquí me aparece algo ya más familiar, que es la sumatoria de fuerzas. Que recordemos la segunda ley de Newton. Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Es decir, que el trabajo neto es masa por aceleración por el desplazamiento. Pero aún no llegamos a la energía cinética. Aún no llegamos a nada con velocidad. Aquí vamos a recordar, vamos a echarle un poquito más para atrás y vamos a recordar algo de cinemática, que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Si se dan cuenta, aquí yo tengo que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo tengo A por D acá y A por D acá. Puedo despejarlo y tener que velocidad al cuadrado sea igual menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2 sea A por D. Y reemplacemos eso acá. Sería M por velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2. Esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es? Esto es energía cinética final. Energía cinética final y esto es energía cinética inicial. E sub K final, E sub K inicial. La variación de la energía cinética. ¿Ya? Así yo relaciono el trabajo con la energía. La suma de todos los trabajos se va a traducir en la variación de la energía cinética. La aplicación la vemos el miércoles, lo dejamos hasta acá. La aplicación lo dejamos hasta el miércoles y vamos a ver qué ocurre cuando vamos a ver que hay distintos tipos de trabajo. ¿Ya? Trabajos de fuerzas conservativas y de fuerzas no conservativas. Ya, eso lo vamos a ver el miércoles. Lo dejamos hasta acá. Perdón, por la clase de hoy día tuve muchos problemas. Intenté usar un nuevo programa y me funcionó mal. Así que, y además la presentación empezó a fallar. Y eso, niños. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no le quedó claro en la clase de hoy día? Por mi parte no. ¿No? Eh, ok, Ignacio. Eh, ¿Cómo se dice?
lo vemos, seguimos el miércoles. Recuerden que el viernes de la otra semana hay el quinto taller, y creo que la prueba, voy a ver, voy a recordar. A ver. Déjenme recordar. Viernes 4 es el quinto taller. Viernes 18 es el sexto taller. Y creo que el miércoles 23 de diciembre es la segunda prueba. Porque 24 y 25 es feriado. Y miércoles 23 es la prueba. Ya, para que se estén preparando. Y eso niños. Nos vemos el lunes. Y ahí todo va a salir. Ya. Chao. Chao, profe, cuídese. Da igual. Adiós.